Ahora sí, vamos a la palabra del Señor, por favor. Le invito a abrir las Escrituras en el libro o la carta del apóstol Pablo a los Corintios. Vamos por favor a la segunda carta a los Corintios en el capítulo 10, segunda carta a los Corintios en el capítulo 10. Y vamos a dar lectura a dos versos, el verso 4 y verso 5, que serán los versos que estaremos meditando en esta mañana. Segunda de Corintios, capítulo 10, versos 4 y 5. Y mientras lo vamos encontrando ya, Segunda de Corintios, capítulo 10, versos 4 y 5. Ubiquemos los textos para ya evitar toda distracción y podamos centrarnos en las Escrituras. ¿Listos? Estamos listos, ¿verdad? La palabra del Señor dice de la siguiente manera: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Hasta ahí la lectura, por favor, así que vamos a orar. Vamos a orar para que el Señor nos ministre con su palabra. Amado Espíritu Santo, queremos dar testimonio de tu presencia en este servicio, en este culto de adoración. Con tu ayuda vamos a poder entonces ser introducidos a las preciosas verdades de las Escrituras. Vamos a ser encaminados por ese camino de verdad, pues tú eres el Espíritu de verdad. Fuiste enviado para enseñarnos todas las cosas, para guiarnos a toda la verdad. Ayúdanos, Espíritu de Dios, a tener un corazón atento a la voz de Dios, un corazón entendido en estas verdades espirituales, un corazón con la suficiente mansedumbre para recibir la palabra del Señor y poder responder en adoración, en gozo y en asombro al poder conocer cómo tú te revelas a través de las Escrituras, Señor. No solo queremos aprender tu palabra, queremos conocerte un poco más, porque en eso consiste la vida eterna, en que te conozcamos a ti, Padre, y a quien tú enviaste, Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Por medio de tu Espíritu Santo, háblanos a cada uno de nosotros, pues tú conoces cuál es nuestra particular y mayor necesidad de todos los que estamos aquí. ¿Quién sino tú podría atender, saciar, suplir cada necesidad con la que nos encontramos, Señor, y la que creemos que tú vas a obrar mientras nosotros prestamos atención a tu palabra? Háblanos por medio de las Escrituras, háblanos por medio de tu Espíritu Santo, porque tu Espíritu se mueve en este lugar para también hablar conforme a nuestra situación particular. Sigue edificando esta casa por medio de tu palabra como una casa espiritual y un sacerdocio santo. Sigue renovando nuestra manera de pensar, transformando nuestra vida para que ella pueda ser conformada cada vez más a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Sigue perfeccionándonos para poder servir, Señor, y ser parte de la edificación de tu cuerpo en la tierra. Señor, gracias por los cielos abiertos sobre nosotros, por tus ángeles a quienes tú envías y que están a nuestro alrededor para protección y alabanza de tu nombre. Gracias, Señor, también por esa preciosa sangre que fue derramada en la cruz, con la cual estamos rociados para santificación y para que tu presencia y tu mover sea hecho con libertad entre nosotros. Una vez más, Señor, al estar delante de ti, te pido que en tu gracia tomes mi vida y la uses para poder compartir tu mensaje y poder hacerlo bajo la unción, el poder, la autoridad, la sabiduría y el amor que viene de lo alto. Háblanos a todos, habla, Señor, que tu pueblo oye. Es mi oración en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bien, creo que para muchos de ustedes, la gran mayoría tal vez ha podido identificar estos dos versos que son bastante conocidos en las Escrituras, pero que siempre es bueno y es necesario que nosotros podamos volver a meditar en ellas, porque tiene que ver con nuestra vida diaria, continua, constante, ya que claramente por los términos que Pablo usa en estos versos podemos identificar que está hablando acerca de una batalla o una guerra espiritual, como usted lo quiera ver. Hemos aprendido a lo largo de los meses que la vida cristiana no es un crucero del amor, la vida cristiana es un buque de guerra.
Hemos aprendido que para poder extender y avanzar en el reino de Dios, la Biblia demanda que nosotros ejerzamos una violencia espiritual, porque solo los violentos arrebatarán el reino. Por lo tanto, la batalla forma parte de nuestra vida cristiana, porque tenemos delante de nosotros un enemigo muy astuto, un enemigo muy poderoso, que pretende de alguna manera controlar o volver a controlar nuestras vidas. Entonces aquí Pablo nos presenta una de esas batallas que libramos continuamente y que tiene que ver con nuestra mente. ¿Quién de nosotros no ha concebido fuera de Cristo formas de pensar? Ha tenido algunas, más que ideas, ha tenido unas estructuras de pensamiento bien sustentadas, bien argumentadas, basadas en experiencias, en formas como entendimos la vida, entendimos a Dios y en fin. Y que al venir nosotros a Cristo, de pronto al ser confrontados por las Escrituras, hemos tenido que empezar no solo a desechar, sino a destruir aquellas construcciones mentales, aquellas fortalezas, como Pablo las describe aquí, que a lo largo de los años se fueron construyendo basado en argumentos, en razonamientos, en formas de pensar. Esto no solamente forma parte de nuestra vida antes de Cristo, sino que también se constituye en una batalla constante, permanente a lo largo de nuestra vida cristiana, sin excepción de nadie entre nosotros, absolutamente de nadie, porque de hecho el apóstol Pablo escribe esta carta y estos versos a los hermanos de la iglesia en Corinto. Es a ellos directamente a quienes Pablo les describe acerca de esta batalla espiritual. Bueno, leamos una vez más los versos 4 y 5 y veamos los términos que Pablo usa. Dice la Escritura aquí en el verso 4 una vez más: las armas, ahí está, las armas de nuestra milicia, ellas no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Así que, Pablo, somos llamados a tomar en cuenta las armas que hemos recibido, a que estamos en batalla, y que particularmente estas armas que tienen un poder divino no son carnales, bien, no pertenecen al mundo, no forman parte de este mundo físico, no tiene que ver con lo material, sino que son armas espirituales, armas a quienes Dios le ha concedido un divino poder y cuyo propósito es que las usemos para destruir fortalezas, ¿verdad? Para destruir construcciones en nuestra mente, construcciones mentales, ideas que se han forjado a lo largo del tiempo. Entonces Pablo dice: tomen esas armas y destruyan esas fortalezas. Y luego en el siguiente verso Pablo dice las dos maneras o los dos pasos en que debemos hacer esto. Leemos entonces el versículo 5. Dice en la Escritura: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo, ¿qué? Todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Así que el primer paso que Pablo dice para la destrucción de estas fortalezas es que tenemos que derribar argumentos, especulaciones, razonamientos que nosotros aceptamos, escuchamos y tomamos para sí. Tenemos que derribar eso porque, bueno, el ser humano está acostumbrado mucho a tratar de tener, de forjar y de tener formas de pensar definidas. De alguna manera nos aferramos a ellas. Y entonces Pablo dice: sería bueno que ustedes puedan discernir lo que tienen en la cabeza y entonces puedan derribar esas fortalezas. De esta manera necesitan ustedes derribar esos argumentos que ustedes han recibido. Derriben esos argumentos, derriben esos razonamientos y una vez que estén derribados, entonces tómenlos y llévenlos cautivos. ¿A dónde? A la obediencia a Cristo. Los llama argumentos altivos, argumentos y razonamientos altivos. ¿Por qué Pablo los califica así? Son argumentos soberbios, son argumentos arrogantes, y Pablo los llama así porque estos argumentos se levantan contra el conocimiento del Señor. Y todo aquel que tenga alguna forma de pensar que se levante contra
el conocimiento del Señor, es decir, contra las enseñanzas del Señor Jesucristo, contra la palabra de Dios, contra la voluntad del Señor. Todos esos argumentos están marcados por la altivez, por la arrogancia y por la soberbia. No importa la procedencia de donde venga este tipo de ideas, argumentos y razonamientos. Sencillamente son altivos porque se oponen a el conocimiento, a lo que se conoce de Dios a través de las Escrituras. Por eso son altivos y por eso deben ser derribados y por eso deben ser llevados cautivos o en cautividad a la obediencia al Señor Jesucristo. Por lo tanto, de aquí entendemos entonces que estos razonamientos llevan al hombre a la desobediencia, por lo tanto deben ser llevados a la obediencia al Señor Jesucristo. ¿Por qué es tan importante esto? ¿Por qué es importante atender a lo que ocurre en nuestra mente, a las cosas que aceptamos, entendemos? ¿Por qué hay que ponerle atención? Vamos al libro de Proverbios capítulo 23, por favor. Proverbios capítulo 23. Y leemos nosotros el verso 7, la primera parte del verso 7. Proverbios 23, 7. Bien, dice la Escritura: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Bien, ¿cuál es la diferencia entre un pensamiento y un pensamiento en el corazón? Bueno, un pensamiento es algo que en algún momento sencillamente puede pasar por nuestra cabeza, ¿verdad? Todo el mundo transita en pensamientos por nuestra cabeza, pero cuando esos pensamientos son tomados por nosotros, son considerados por nosotros como una verdad, como algo que es adecuado, que está bien argumentado, que está bien dicho, entonces lo tomamos para nosotros y por lo tanto ya se convierte en un pensamiento de nuestro corazón. Es un pensamiento que se ha enraizado, que se ha arraigado en nosotros, que ya no es tan superficial, sino que ahora forma parte de nuestra vida. ¿Y por qué esto es importante? Porque de acuerdo, como dice el texto, tal cual sea su pensamiento de usted, arraigado, interiorizado, entonces de esa manera su vida será definida. Usted será definido. La Escritura está diciendo entonces que nosotros somos lo que pensamos. ¿Por qué? Porque cuando usted acepte un pensamiento, entonces eso va a controlar sus actitudes, eso va a controlar su comportamiento, eso va a controlar su lenguaje y va a controlar prácticamente todo lo que nosotros somos. ¿Okay? Por eso Pablo dice, es importante entonces que ustedes continuamente estén evaluando, estén llevando a un discernimiento las cosas que ustedes aceptan en la cabeza, las cosas que ustedes pretenden aceptar y tomar como suyas, y de seguro que van a encontrar batallas que librar en su mente. Entonces, es por eso la importancia de considerar el tema de la destrucción de fortalezas y de llevar cautivo pensamientos que pretenden llevarnos a la desobediencia, llevarlos cautivos a la obediencia a Cristo. Pero ahora bien, ¿cómo es que estos pensamientos podrían venir de tal manera que nos lleve a enfrentarlos, a batallar con ellos? Vamos a ver una de las fuentes y vamos a Génesis capítulo 3, por favor. Libro de Génesis capítulo 3. Y aquí hay otra historia, creo que todos la conocemos sin excepción, Génesis capítulo 3. Ya Adán y Eva han sido creados por Dios, han sido colocados en el huerto del Edén y ellos están pasando una época, un tiempo muy hermoso de santidad, de perfección, en comunión con Dios, pero Satanás no ve con buenos ojos la condición del hombre en el huerto y tiene entonces la intención de hacerlos pecar, de hacerlos caer, de que el hombre caiga en desobediencia ante ese Dios santo que los ha creado y que los ha bendecido con todo. Satanás odia al hombre que Dios ha creado y pretende entonces traer a la tierra lo que él hizo en el cielo.
es decir, rebelarse con Dios. Su intención es llevar al hombre a rebelarse contra Dios, a pecar contra Dios, a desobedecer lo que Dios le había ordenado. Por cierto, Dios solo le dio un mandamiento al hombre aquí en el huerto. Le dijo, hay árboles aquí en el huerto, de todos los árboles puedes comer, pero de este árbol, ese único árbol que se llama el árbol de la ciencia del bien y del mal, entonces de ese árbol no comerás, porque el día que tú comieres de ese árbol, ciertamente morirás. Ese fue el único mandamiento que Dios le dio a Adán y a Eva. Así es que Satanás va a tener que diseñar una estrategia. Satanás va a tener que pensar cómo lograr que el hombre quebrante ese único mandamiento. ¿Cómo hacer para que pequen contra Dios? ¿Cómo hacer para que desobedezcan? Estamos hablando de Satanás. Él es un ángel caído, muy poderoso, fuente de todas las cosas ocultas que hoy en día hay en la humanidad. Él está detrás de toda brujería, hechicería, en todas sus formas, en cualquier parte de la tierra. Pero él tiene que pensar ahora cómo hacer para que el hombre caiga y el pecado entre en el hombre y con ello el pecado entre a la humanidad. Bien, y es interesante la estrategia que él va a usar. Así que él no está pensando en una noche mientras Eva duerma, llegar a su habitación, agarrarla de los pelos y llevarla a rastras ante el árbol, abrirle la boca y meterle el fruto allí. Él no está pensando en usar la violencia. Tampoco está pensando en de alguna manera atormentarla con pesadillas en la noche. Y tampoco está pensando en hacer un muñeco vudú y de alguna manera trabajar con sus artes ocultistas y tratar de inducirla por el medio de esas magias y prácticas ocultistas a que Eva vaya a pecar. Nada de eso está usando. Por cierto, esas son cosas que a veces atemorizan a muchos cristianos, cuando en realidad no debería ser así. Muchos cristianos paran muy alerta a la brujería, a que nos tiren algo en la puerta y cosas por el estilo, cuando realmente deberíamos poner atención a lo que Satanás va a aplicar aquí para lograr su objetivo. ¿Y qué es lo que Satanás ha diseñado para llevar al hombre al pecado? Leamos por favor entonces el capítulo 3 y el verso 1. Dice el verso 1, pero la serpiente, ¿cómo era? Astuta. No se olvide, por favor, de esta característica de esa. Él no pretenda ser más astuto que él, ninguno de nosotros. Él es experto, es muy, muy astuto en lo que hace. Sigamos con la lectura. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Bien, deténgase un momento allí. Ahí está entonces, ahí es el inicio de la estrategia de Satanás. Él empieza entonces haciendo ¿qué? Bien, él va a dialogar, él va a conversar, él toma forma de serpiente, pero es el mismo Satanás. Entonces él comienza a trabajar en su astucia para llevar a Eva a la desobediencia. No se dice que lo haya intentado con el hombre, tal vez lo intentó, pero como el hombre siempre para en las nubes, no se dio cuenta. Así que él decide llevar a Eva a esta situación y comienza una conversación con ella y lo primero que pretende es un poco torcer el mandamiento que Dios le había dado. Así es que mientras Dios le dijo, solo hay un árbol de donde no debes comer porque morirás, viene Satanás y le dice, con que Dios te ha prohibido que no comas de ningún árbol. Así que la intención de Satanás, y por cierto debo decir que con esta primera expresión, tiene al mundo entero metido en su bolsillo, porque está tratando de mostrarle a Eva que Dios es un Dios que todo lo prohíbe, que no nos deja disfrutar de nada. Y mucha gente que a quienes se le predique el evangelio tienen en la cabeza metido y dicen, no entraré a la iglesia, no recibiré el evangelio porque allí todo te prohíben. Te prohíben esto, te prohíben esto, te prohíben aquello. Así que no iré a la iglesia, no recibiré el evangelio. Porque yo quiero divertirme, quiero ser feliz, quiero pasarla bien y en la iglesia te prohíben de todo. ¿Alguien escuchó eso alguna vez? Bien, mucha gente, Satanás los tiene en su bolsillo con ese pensamiento. Entonces rechazan el evangelio y no quieren saber nada con Cristo.
Y esto viene desde el huerto del Edén. Satanás pretende y ha pretendido y pretende poner a Dios en una imagen de ser un Dios aburrido, que se complace en prohibir a sus hijos, en aburrirlos a todos sus hijos. Y usted y yo sabemos que Dios no es así. Que la única razón por la cual Dios prohíbe algo es porque sabe que eso nos va a destruir y nos va a causar mucho daño. Esa es la razón por la cual Dios prohíbe lo que Él prohíbe en su palabra. Como cualquier padre prohíbe a sus hijos de aquellas cosas que lo van a dañar, Dios hace exactamente lo mismo. Sin embargo, en Dios hay gran gozo, hay un gozo, un deleite y un placer. La Biblia dice que en su presencia hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. Eso es lo que dice acerca de Dios. Pero Satanás comienza a torcer, pretende de alguna manera confundir a Eva. Eva en el verso siguiente parece que reacciona bien. Leemos nosotros en el verso 2: y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Bien, ahí está Satanás queriendo torcer el mandamiento del Señor, queriendo confundir a Eva, queriendo llevar las cosas que Dios ha dicho a un plano de exageración total, agrandar y dramatizar todo para que Dios quede mal. Y la mujer parece responder bien, hace su primera defensa frente a ese ataque. Dice algunas cosas allí, pero por lo menos parece que lo tiene de alguna manera claro. Satanás escucha que Dios les advirtió de que si comían morirían, y viene el segundo ataque. Miremos por favor entonces el verso 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, ¿qué le dijo? No moriréis. No es así. No es así. Dios no te ha dicho toda la verdad. Él te está mintiendo. No deberías creer todo lo que te dice. Sino que, verso 5, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Bien, contraataca a Satanás. Ahora no quieren confundir torciendo la palabra del Señor. Él niega directamente el mandamiento del Señor. Dios dijo morirás y él dice no morirás. No morirás, no morirás. Y te diré por qué no morirás. En realidad no morirás porque lo que Dios pretende es ocultarte la razón por la cual no quiere que comas. Y es que si tú comes, entonces serán abiertos tus ojos y serás como Dios. Llegarás a ser como Dios. Lo que pasa es que Dios quiere ser el único y no quiere que nadie más sea como Él. Pero tú puedes ser como Él. Él no te quiere revelar realmente cuál es el beneficio que recibirás de comer del fruto. Así que Satanás lleva a Eva a pensar, a sospechar de Dios. Entonces Dios debe ser un ser egoísta, un ser que solamente piensa en Él y quiere tenernos a todos por debajo. Así que dijo, bien, si yo puedo llegar a ser Dios, llegaré también a ser Dios, comeré del fruto. De pronto volvió a mirar el árbol y ya no lo vio tan malo. Mira el verso siguiente. Verso 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ahora cambió la mirada de Eva. Ya no lo miraba como antes, como un árbol peligroso del cual debería alejarse, del cual estaba prohibido comer. Ahora de pronto su mirada ha cambiado. ¿Por qué cambió su manera de mirar el árbol prohibido? Porque cambió su manera de pensar. Ahora su manera de pensar ya no es como Dios se lo dijo, sino ella piensa diferente y comienza a razonar. Escuche, comienza a razonar y dice, un momento, ese árbol, por cierto, no se ve mal, no luce mal. Los frutos que tiene no están podridos. No lo veo negros, ni aplastados, ni feos. De hecho, es un árbol muy hermoso y el fruto se ve rico el fruto. Está delicioso. Yo, la verdad, no le veo nada malo. De hecho, si Adán estuviera acá, creo que coincidiría conmigo. No hay nada de malo en ese árbol. No luce mal.
no luce como un árbol peligroso que yo deba alejar. Al contrario, de hecho yo quiero crecer, surgir. Me gustaría alcanzar esa tremenda sabiduría que Satanás dice que está allí adelante después de comer el fruto. Así que ella fue, tomó del fruto, comió y dijo, bien, si esto me va a hacer tanto bien, no seré como Dios de egoísta, compartiré con Adán. Fue y se lo metió a la boca. Y Adán comió. Entonces nos preguntamos, ¿qué pasó con el mandamiento que Dios les dio? ¿Cómo Satanás logró que la prohibición de Dios fuera totalmente cambiada ahora por algo que era agradable, lo que estaba prohibido? ¿Cómo Satanás convence al hombre de que lo que está prohibido en realidad es bueno? De hecho lo está haciendo hoy. Satanás está convenciendo al hombre de que lo bueno es malo y lo malo es bueno. De que lo que está prohibido realmente está bien. Y mucha gente lo termina creyendo. Y lo llega a creer mucho más que lo que la palabra de Dios dice. Por cierto, lo cree y tiene alguna manera de sustentar, de razonar y de argumentar lo que llega a creer en contra de la palabra de Dios. Si usted conversa con gente muy leída, usted escuchará que tienen muy buenos argumentos para tratar de defender el aborto, el matrimonio homosexual, y piensan y razonan y argumentan para promover el aborto y una serie de ideologías que hoy están inundando el mundo entero. ¿De dónde cree que vienen esas ideologías? ¿Cómo cree que las llegan a sustentar, a argumentar, a defender, a tal punto de hacer grandes conferencias para promover ese tipo de ideologías? Pero todas ellas están en contra de la palabra de Dios. Lo mismo que Satanás hizo con Eva, lo está haciendo en el mundo entero. Y por cierto, no solo trabaja a nivel global, también a nivel individual trabaja en la vida de los creyentes. Porque los creyentes, ustedes y yo, todos nosotros, conocemos los mandamientos del Señor. Sabemos lo que Dios dice en su palabra, pero de alguna manera cambia nuestra manera de pensar. Y Satanás nos convence que la oración no debería ser tan importante, ni los tiempos de leer la Escritura, porque en realidad en este mundo hay mucho que hacer. En este mundo se sobrevive trabajando duro, y si hay tiempo, entonces se lo daremos a Dios. Y si no hay tiempo, bueno, no hay tiempo, Señor. Y Dios debe entender, y Él convence a la gente de no congregar y piensa que es una pérdida de tiempo venir a la iglesia, y les dice, no necesitas ir a la iglesia. Y usted reacciona y dice, no, pero hey, la Biblia dice que no debo dejar de congregar. Satanás viene y dice, no hagas caso a eso. En realidad tú puedes tener a Dios en casa, y Dios está contigo donde vas. Porque no has leído que en la Escritura el Señor Jesucristo dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Ves? Así que Dios está en tu casa, no necesitas venir a la iglesia. Ora en tu casa, lee la Biblia en tu casa, Dios está contigo, haz el bien y suficiente, no tienes que congregar. Además, ni le caes bien a los hermanos en la iglesia. Tu líder no te llama y el pastor ni siquiera sabe que existes. Así es que, ¿qué haces allí? Si estuvieras afuera, en vez de estar 2 horas o más en la iglesia, serías más productivo, vivirías mejor, ganarías más. Y Satanás saca a gente de la iglesia. Satanás convence a muchos de no perdonar. Satanás convence a muchos de que su matrimonio está llegando a su fin. Convence a otros de que podría tener una relación adúltera, porque ¿quién no ha caído en el mundo? ¿Quién es tan santo como para tirar la primera piedra? Y Satanás sigue trabajando y convence a la gente de que nadie descubrirá lo que estás planeando en tu corazón hacer, y nadie sabrá que tú ves pornografía en tu celular, o que andas en coqueteos con alguien que no es tu cónyuge. Nadie se enterará. Además, no es malo ni peligroso, es agradable. Y él sigue trabajando en la cabeza de la gente 1000 veces y otra vez y otra vez. ¿Me estoy explicando? Bien, él trabaja y es una lucha constante y diaria. Si no, ¿por qué tantos matrimonios afectados, dolidos, heridos, llegando al punto de la separación, del divorcio?
Bien, ¿cómo es que cambia la manera de pensar, de ver las cosas, de ver la iglesia, de ver el ministerio, de ver la comunión entre nosotros como hermanos? Es la obra de Satanás, haciendo lo mismo que hizo en el huerto del Edén, y él no ha cambiado. Y logra convencer porque es astuto, muy astuto, muy astuto. Vamos a Primera de Crónicas, por favor, capítulo 1. Capítulo 21. Primera de Crónicas, capítulo 21. Así que, como se dará cuenta, peleamos para evitar que Satanás controle nuestra manera de pensar. Primera de Crónicas, capítulo 21. Bien, permítame hacerle la pregunta otra vez. ¿Cuál fue la estrategia de Satanás para hacer que la mujer peque contra Dios? ¿Cuál fue? Controlar su mente, controlar su manera de pensar. ¿Me entiende? Satanás, repito, no tuvo que arrastrar a Eva hasta el árbol. No tuvo que llevarla con un arma blanca o un revólver en la espalda diciendo vas a comer o te mato aquí. No tuvo que hacer eso. Él simplemente tuvo que cambiar su manera de pensar y luego la dejó. Ella solita fue, escuche. Satanás ni siquiera tomó el fruto y se lo ofreció. No es como en Blancanieves, no. Blancanieves es, ¿no? No, la convenció y luego Satanás simplemente observó. Ella tomó el fruto y ella lo comió. Ella fue y se lo dio a su marido. Satanás se convirtió en observador nada más. Y sigue trabajando igual hoy. No necesito obligarlo. Simplemente sembrarle la idea y convencerlo. Y luego él simplemente observará todo lo que usted hará. Porque nosotros somos lo que llegamos a pensar. Porque nuestros pensamientos gobiernan nuestras acciones, nuestro lenguaje, nuestro comportamiento. Veamos entonces aquí, verso 1 de Primera de Crónicas 21. Pero Satanás se levantó contra Israel, ¿y qué hizo? Incitó a David a que hiciese censo en Israel. Bien, ¿con quién se está metiendo ahora? David. ¿Quién es David? Bien, David no es un creyente cualquiera del pueblo de Israel. No solo es rey, es un hombre conforme al corazón de Dios. Satanás quería dañar a Israel. La mejor manera es ir de frente al rey, al que tiene la autoridad, para hacer que Israel sea dañado y sea perjudicado. Satanás odiaba a Israel. Era el pueblo del Señor, como nos odia a nosotros que somos la iglesia de Cristo. Ahora él no puede dañar a Israel, él tiene que ver la manera de hacer algo a través de alguien. Y toma al rey, a David, lo toma a David y dice que lo incita, le susurra al oído, lo convence, le habla, lo seduce astutamente y lo lleva a que él cense a Israel. Y sé que alguien se preguntará, ¿y cuál es el problema con censar al pueblo? ¿Dónde está el pecado allí? Yo no veo un pecado allí. Bueno, les diré algo. Se lo voy a ilustrar de esta manera. ¿Cuántos aceptarían que su vecino venga a su casa y le diga, vengo a hacerle un inventario de todo lo que tiene usted en su casa? ¿Alguien aceptaría eso? No, ¿por qué no? Porque el único que puede hacer un inventario de lo que está en su casa, ¿quién es? Usted mismo, usted misma. ¿Por qué usted mismo, usted misma? Porque usted es dueño de esa casa. Un extraño no puede venir a censar o a hacer un inventario de sus cosas. Bien, ¿qué tiene que ver eso con lo que está pasando aquí? El pueblo de Israel, ¿a quién le pertenecía? ¿A David o a Dios? A Dios, era el pueblo de Dios. Por lo tanto, censar al pueblo, hacer una especie de inventario del pueblo, solo le correspondía al dueño, Dios. Y cuando se hizo alguna vez es porque Dios ordenó hacerlo. Así que David
Ha sido incitado para hacer algo que no le compete hacerlo. Israel no es de él. Él no tenía por qué hacer un censo del pueblo de Dios. No tenía por qué hacerlo. Él usurpó el lugar de Dios. ¿Quién lo llevó ahí? Satanás. Bien, ¿qué tan grave fue esto? ¿Qué tan leve fue lo que sucedió? Mire, por favor. Por cierto, uno de su general quiso evitar que David hiciera eso. Sabía que ya desde Éxodo estaba prohibido y que no le correspondía hacer. Pero de ahí no le importó las palabras de su general Joab, y así es que le insistió a que él censara. Joab salió y comenzó a censar, pero en el verso 6 leemos: entre los que fueron censados, no fueron contados los levitas ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era abominable a Joab. Asimismo, esto desagradó a Dios. ¿Y qué hizo Dios? Hirió a Israel, que es lo que Satanás quería. Entonces dijo David a Dios: he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. He hecho alocadamente. No sé qué me pasó. Realmente tuve que haber estado loco para hacer lo que hice. Parece que David no es consciente que detrás de todo eso estuvo Satanás, pero Satanás lo incitó. Y luego él se da cuenta, reconoce después que ya el daño está hecho. Y hace bien en reconocer que actuó muy locamente. ¿Cuántos han actuado alocadamente alguna vez? Oh, mire, cuántos hermanos desesperados hay aquí. Ese es el problema cuando entramos en un momento de tensión emocional. Algo nos desequilibra, nos turba, algo nos afecta y de pronto estamos en una situación muy vulnerable para que Satanás venga y susurre sus pensamientos a nuestra mente y nos convenza de algo. Por cierto, escuche, siempre vendrá con buenos argumentos. Y él esperará un momento de discusión, de pareja matrimonial. Yo he tenido varias situaciones difíciles con mi esposa y en mi mente han venido muchas cosas que quería salir por mi boca o quería tomar decisiones. ¿Alguien quisiera, se identifica con este humilde servidor? Bien, gracias. Entonces, y he tenido que cerrar la boca para no decir lo que quería salir por mi boca. Y he preferido irme a mi cuarto y luchar ahí porque Satanás sabe muy bien argumentar para decir nunca más, por ejemplo. Lo que pasa es que ella siempre, también es otra de sus frases. Y entonces tener que volver a recordar la palabra del Señor y declararla hasta que ese impulso y esas ganas de hacer las cosas o decir comience a ser sosegado y a aplacarse hasta encontrar paz. ¿Alguien me comprende? Bien, es una lucha muy intensa porque en la cabeza vienen pensamientos, vienen decisiones que uno quiere tomar y no es el momento para hacerlo. Estoy muy triste, o usted está muy triste, muy deprimido, o está muy colérico, enojado. No es un buen momento porque es el momento donde más vulnerable nos ponemos al enemigo y él vendrá y susurrará. Y no podemos terminar haciendo lo que él quiere porque nos dañaremos nosotros y dañaremos a los que están a nuestro alrededor. Causaremos mucho daño. Y David dice, actué locamente, no sé qué me pasó, pero ¿dónde tenía la cabeza y en qué estuve pensando? ¿Cómo pude hacer eso? Si yo sabía que Dios dijo que no y que el pueblo es de Dios, no es mío. ¿Qué me pasó? Así que sería bueno tener dominio propio o por lo menos escapar de un momento de vulnerabilidad emocional y esperar a que todo eso de alguna manera se disipe y estar más sobrios, más tranquilos, más reflexivos en oración para tomar decisiones. Y esto fue lo que pasó con David.
Si tiene algo, dígale a alguien, ya no actúes locamente como la otra vez. Por favor, Juan capítulo 13. Juan capítulo 13. Juan capítulo 13. Juan capítulo 13. El verso 2. Verso 2. Dice la escritura, y cuando cenaban, ahí está Jesús con sus 12, como el diablo ya, ¿qué había hecho? Ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, y sigue la historia. Eso es todo lo que quiero que leamos. El verso 2. ¿Qué cosa le metió al corazón Satanás a Judas? Que traicione al Señor. Que traicione, que lo entregue, que lo venda por 30 piezas de plata. Logró meterle, convencerlo, y se convirtió en un pensamiento en su corazón. Ahora escuche esto. Satanás estaba buscando entre los 12, entre los más cercanos al Señor, en ese círculo cercano de Jesús, uno que él pudiese usar. Buscaba uno. Entonces él miraba a Pedro, miraba a Jacobo, miraba a Juan, los estudiaba y de pronto miró a Judas y dijo, este es. ¿Y por qué cree que lo habrá escogido a Judas? ¿Por sorteo? ¿Por qué lo escogió? Escuche, Satanás nos estudia. Él no sabe lo que hay en nuestro corazón. Él no sabe lo que hay en nuestra mente, pero Él ve cómo actuamos. Él ve lo que hacemos, Él ve lo que hablamos, escucha lo que hablamos y ve nuestro comportamiento y a qué estamos habituados, cuáles son nuestras debilidades. Él nos conoce porque nos ve movernos día a día, hacer cosas en la noche. Él nos conoce y sabe nuestras debilidades. Y Él se dio cuenta que Judas era codicioso y ladrón. Porque Judas estaba a cargo de la tesorería del ministerio del Señor y la Biblia cuenta de que él acostumbraba a robar de los fondos y se los llevaba para él. Así que Satanás dijo, bien, Judas, este es. Con este voy a ejecutar mi plan. Así que estuvo trabajando en Judas, convenciéndolo, ya que era ladrón era más fácil, convenciéndolo de que podría añadir a su cuenta bancaria 30 monedas de plata más. Y que con esas 30 monedas de plata, entonces él se sentiría mejor y tendría más poder adquisitivo. Y eso lo haría un mejor ciudadano entre sus allegados. Y lo convenció cuando Judas seguro dormía en las noches y pensaba, yo pudiera comprarme esto y tener esto. Y entonces Satanás, pero fácil, tú sabes que los sumos sacerdotes, los fariseos odian a Jesús, lo quieren atrapar. Si tú preparas el camino, pero pides algo a cambio, te van a pagar y eso va a mejorar tu vida económica. Así es que, me estoy explicando, ¿verdad? Satanás preparó a Judas para eso. ¿Basado en qué? En su debilidad. Y fue trabajando y al final Judas llegó a traicionar al Señor Jesucristo. ¿Sabe? Hay cosas que los hombres hacen y que no es de la noche a la mañana. Nadie duerme y al día siguiente diga, uy, amaneció, me suicido y boom, se mata. Nadie hace eso. Así que si alguien finalmente se suicida, ¿por qué cree que es? Porque Satanás lo fue preparando con pensamientos, con ideas, con argumentos, sea porque hubo una decepción amorosa, hubo una traición de amigos, hubo una frustración en algo, no resulta el trabajo, no resulta nada de lo que emprende, todo el mundo le da la espalda, todos lo dejan solo.
o sola, entonces dice, bueno, mi vida no tiene sentido, y Satanás viene, bueno, en realidad sí, ¿de qué vale que sigas viviendo así como estás? Tu vida no tiene ningún sentido, no tiene futuro, nadie te quiere. Recuerda a tus padres, ni siquiera te quisieron, tu padre te abandonó, no te quiso afirmar, ¿qué haces tú acá? Tu vida es inútil. Y no me vengas con la iglesia. ¿Cuánto tiempo ya estás congregando? ¿Algo ha cambiado? Nada ha cambiado. No tiene sentido que sigas. Y lo convence hasta que llega un día en que se mata. ¿Por qué cree que David adulteró con Betsabé? ¿Sabe cuál era el problema con David? Que él tuvo muchas mujeres. Y mientras más mujeres, más relaciones sentimentales, más relaciones físicas hay, relaciones sexuales con personas, se pervierte el alma, se corrompe el alma, hay una predisposición hacia el sexo muy fácil. Así que David tenía muchas mujeres, se acostaba con una, eran sus mujeres, y parece que eso hormonalmente, como hombre, lo tenía muy predispuesto. Así que cuando él salió esa mañana a su azotea, vio a Betsabé desnuda, y creo que Satanás estuvo allí. ¿Cuántos creen como yo que Satanás estuvo allí? Sin duda alguna. Si estuvo en el censo, ¿cómo no va a estar allí? Claro que estuvo allí. Le dijo, hey David, ¿ves? Él seguro pensó, no, pero yo tengo muchas esposas. Sí, tienes muchas esposas, pero ese cuerpo no. Y es hermosa, David. Bueno, sí, tienes razón, esa no la tengo. Y tú eres el rey. ¿Qué te detiene a ti? Tú eres el rey. Bueno, ya, me convenciste, sale. Y fue y mandó a llamarla. Aquí. Ya Dios había dicho que el rey no debería tener muchas mujeres, porque entonces inclinarían su corazón hacia el mal. Y David parece que le valió el mandamiento, y él comenzó a tener varias esposas. Y cayó. Así que tenga cuidado si si Satanás está preparando su mente y trabajando por las noches, cuando usted simplemente tiene ganas de echarse para hacer nada, y su mente comienza a volar, a pensar, y se da vuelta para acá y sigue pensando, y gira para allá y sigue pensando. Ya no sabe qué hacer, sigue pensando y pensando, y ideas empiezan a meterse a su cabeza. Y peor si le va mal. Dios dice, no te unas en yugo en desigual con los incrédulos, pero Satanás viene y dice, bien, no creo que eso sea así. Mira que el otro testimonio de allá y el testimonio de acá. Tú puedes salvar un demonio del infierno, si todo lo puedes en Cristo. Entonces tú puedes rescatar las almas. Y convence, y prepara, y trabaja, y pum, cae. ¿Cómo cree que ocurren los feminicidios? Y ya está trabajando. Te va a dejar, se va con otro. Piensa, ¿cómo crees que va a estar con otro en la cama? No, si no es tuya, no es de nadie. Mátala. Y comienza a planear, y se convierte en un asesino. Me estoy explicando, ¿verdad? Satanás trabajó en Judas, en la mente, y trabaja hasta hoy. Mateo 16. Leamos por favor desde el verso 21. Mateo 16, 21. Leemos en la escritura que dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomando la parte, comenzó a reconvenirle, otras versiones dice comenzó a reprenderle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca.
Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, ¿qué le dijo? Hacia un lado, amigo mío, le dijo: quítate de delante de mí, Satanás. Nadie quiere escuchar eso de su líder, ¿verdad? Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Bien, ahí está. No es Satanás quien lo atacó directamente al Señor como lo hizo en el desierto. No, ahora lo va a hacer a través de Pedro. Ya lo hizo, lo va a llegar a hacer después a través de Judas. Lo va a traicionar en la recta final de su vida. Pero aquí es a través de Pedro. Bueno, yo sé que Pedro ni siquiera sabía que un pensamiento satánico iba a salir por su boca. Creo que David tampoco sabía que detrás de ese deseo loco de censar al pueblo estaba Satanás. Pero ahí está Satanás enviando a alguien, usando a alguien para darte un pensamiento satánico. ¿Por qué? Porque le está diciendo, no, Pedro le está diciendo: Señor, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa a ti, Señor? Déjame tocarte, debes estar afiebrado. ¿Cómo se te puede ocurrir pensar en que te van a matar y te vas a dejar matar? ¿Sabe por qué Pedro dijo eso? Porque Pedro también tenía todavía la idea de que Jesús llegaría a ser el rey de Israel, no el reino de los cielos, no, aquí en la tierra, ahí en Roma, ahí Jesús libertaría a Israel entonces sería una nación nuevamente libre y Jesús sería el rey y él quería estar pues allí. Él no se imaginaba que ese plan iba a fracasar porque Jesús se iba a dejar matar. Dice: no, un momento, yo he dejado mis redes, he dejado mi barca, lo he dejado todo por seguirte y tú vas a decirme que te vas a morir. Claro, vas a resucitar, pero quién sabe si eso pasará. Es mejor que no te mueras. Mejor es que no te mueras, porque ya me veo yo, tú te mueres y yo regresando otra vez a mis amigos de las embarcaciones como un perdedor, y yo no quiero eso. Jesús, no, Dios te libre de que eso te suceda. Debes tener un poquito de compasión de ti mismo. Y el Señor, que tenía muy claro cuál era la voluntad de Dios Padre, sabía entonces que eso venía de Satanás mismo. Le dijo: apártate de mí, Satanás. Ahora, eso no es para que despida a sus hermanos de esa manera si alguna vez le dicen algo, ¿no? Pero no hay duda que usted debería tomar con mucha atención algún consejo que reciba, alguna palabra, porque a lo mejor es una palabra que no está conforme a la palabra de Dios. Es un razonamiento, un argumento altivo. ¿Por qué altivo? Porque va en contra de lo que se conoce de Dios. Y la razón fue esta: apártate de mí, Satanás, porque no pones tu mente, no piensas conforme a Dios, sino conforme a los hombres. Tu pensamiento no es espiritual, tu pensamiento es natural, humano, carnal, no es espiritual. Y creo que Satanás sigue trabajando esto. Hay muchas cosas en la vida que él quiere que pensemos como terrenales y no como creyentes espirituales, renacidos por el Espíritu de Dios. Quiere que sigamos pensando terrenalmente, viendo el mundo como los propios que viven en el mundo ven la vida, ven a Dios, ven todas las cosas, ven la forma de vestir. El mundo tiene su forma de ver las cosas. Los hombres tienen su forma de conceptuar Dios, el pecado, la vida, la diversión, el vestir. El mundo tiene su forma. Entonces Satanás dice: hey, mira las cosas como el mundo lo ve. Pero Jesús dijo: necesitamos tener la visión y el pensamiento que Dios tiene sobre todas las cosas, porque eso controlará tu vida. Bien, un episodio triste para Pedro, pero muy aleccionador. Finalmente, Hechos 5, finalmente de los ejemplos. Hechos capítulo 5. Leemos por favor desde el verso 1, Hechos 5:1.
Hechos 5:1. Verso 1 en adelante, leemos en la escritura: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pues pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y murió, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón? ¿Por qué? ¿Por qué permitiste que Satanás llenara tu corazón? Era un creyente del primer siglo. No hace mucho el Espíritu Santo había sido derramado y una conversión milagrosa y gloriosa. Él es uno de ellos. La iglesia está en su mejor momento espiritual y ahí Satanás entró y trabajó en Ananías. ¿Cuál era la debilidad de Ananías? Le gustaban los aplausos de la gente. Así que él vio que todo el mundo estaba vendiendo propiedades y venían y dejaban y todos: oh, wow, muy bien, hermano, pero qué tremendo, qué generosidad, tú sí tienes la naturaleza de Dios. Y todo el mundo celebrando y aplaudiendo a todos los dadores. Entonces él dijo: bien, yo quiero de ese aplauso. Fue y vendió una propiedad, pero conversó con su esposa. Le dijo: mira, ¿sabes qué? Me parece que sí, hay que dar, pero no tanto, pues tampoco hay que abusar, ¿no? Es mucho, la propiedad ha costado, mira, aparte que es nuestro esfuerzo, darlo todo, no. Mira, vamos a hacer lo siguiente. Viene la sabiduría de Ananías, ¿no? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a sacar esta parte, nos lo quedamos, ¿no? Para irnos de vacaciones. Y esta parte de aquí lo damos, como si fuera todo, lo damos. Y la esposa le dijo: sí, me parece muy bien. Así que Ananías fue, llegó a Pedro y dijo: Pedro, he vendido una propiedad en tanto y aquí está el tanto, completito. ¿Quién estuvo cuando Ananías y Zafira conversaban en privado en su habitación? Satanás. Satanás, ¿cómo entró allí? Si ellos cerraron puertas y ventanas, ¿cómo se pudo meter? Usted dice: pastor, pero estaban de acuerdo. Escuche, no se trata de que estén de acuerdo 2, 3, 4 y que porque están de acuerdo 2, 3, 4 eso está bien. No tiene que ser así. Ellos se pusieron de acuerdo como matrimonio, pero se pusieron de acuerdo en algo que se llamaba mentir. Y Dios lo vio y se lo dijo a Pedro: está mintiendo. Y Ananías, estoy seguro que ni siquiera sabía que esa idea grande que él tuvo venía de Satanás. Satanás llenó su corazón y lo llevó a hacer lo que hizo y le costó la vida a él y a su esposa. Bien, sería bueno volver a revisar el cuarto si vamos a conversar de algo, ¿verdad? Y por lo menos saber que lo que estamos acordando y conversando y las decisiones que vamos a tomar, pues están conforme a la palabra del Señor, o por lo menos no la quebrantan, ¿no? Que así es el carácter de Dios, la voluntad de Dios, y que en base a nuestro conocimiento del Señor y a su palabra, y nuestro conocimiento, porque a relacionarnos con Dios le vamos conociendo, entonces tomamos las decisiones. Y entonces, ahora para que Ananías no diga: entonces fue Satanás, le dijo: ¿por qué pusiste tú esto en tu corazón? Bueno, Satanás te susurra, pero al final tú lo tomas y tú lo ejecutas.
Tú llevas a cabo las acciones, Satanás no, tú llevas. No es que Satanás me voltea la cara, pastor. No, no te voltea la cara. Tú tomas las decisiones, las acciones, tú ejecutas las cosas. Él simplemente te convence y te deja. Listo, no tiene que hacer más, tú haces lo demás. Y luego te aplaude y te hace porras. Lo hiciste bien, lo hiciste bien. Y así cayó Ananías. Bien, es una batalla seria, es una batalla seria. En muchos episodios, momentos, circunstancias, decisiones, Satanás intentará controlar nuestra mente, controlar nuestra manera de pensar, para dividirnos en la iglesia, para que usted pelee con su hermano, critique al otro, para que no perdone al de allá, para que se enemiste con su familia, para que usted llegue a odiar a alguien. Él va a trabajar en nuestra vida, porque es la manera en que nos llega a controlar. No necesita un demonio metido adentro para que lo controle, basta que tenga las ideas y los pensamientos de Satanás y él lo controla y lo lleva. Bien, así es que Satanás es una amenaza constante. Él dispara todos los días a matar a los creyentes y trata de sembrarnos sus pensamientos. Bueno, no tengo mucho tiempo, solo le diré que también de nuestro corazón salen los malos pensamientos. ¿Cuándo han leído eso? Ya no es Satanás, es nuestro corazón. O sea, por fuera y por dentro estamos. De nuestro corazón. ¿Por qué de nuestro corazón? Bueno, el corazón todavía tiene que ser santificado por el Señor, limpiado por Dios. En el corazón guardamos muchas experiencias del pasado que han formado conceptos, ideas, formas de entender la relación, la fe, el matrimonio, las amistades, etcétera. Y ahí en el corazón muchas cosas. Usted ha creído, a lo mejor alguien creció en un hogar donde hay mucha infidelidad y entonces eso llenó su corazón y usted está siempre pensando mal de todo el mundo, que todo el mundo quiere estar con el otro, y porque así creció usted. A lo mejor donde había muchos encontraban plata en la cartera de su mamá y entonces tomaban, agarraban y de alguna manera se hizo normal para usted porque el otro no necesita, yo necesito. Es decir, venimos de un trasfondo, heridas, cosas que nos sucedieron. Entonces todo eso dañó el corazón y de pronto eso gobierna nuestra manera de pensar. ¿Me estoy explicando? Esas cosas comienzan a controlar, se convierten en nuestro lente de cómo vemos muchos episodios, porque vienen de esos malos pensamientos del corazón. Y ahí tenemos que tomar esos pensamientos y ¿qué hacer? Derribarlos. Y luego, ¿cómo los derribamos? Con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Escrito está. Así que Satanás viene. Piense por un momento David con Betsabé. Si David hubiera parado, no fornicarás. Ahí están los 10 mandamientos. Satanás, sería bueno que lea los 10 mandamientos nuevamente. Dice, no fornicarás, no adulterarás, ¿entiendes? No, pero mira que ese cuerpo que no lo hace. No me importa lo que me digas, simplemente me voy. Está escrito que no debo hacer eso, no debo hacer eso, no debo hacer eso. Te agarras a un árbol, no debo hacer eso, no debo hacer eso. Y no debo hacer eso. Y luchas, vete, Satanás, en el nombre de Jesús. Él dice, un poquito de pornografía no te hará daño. No me vas a mirar una hora, pues no, 5 minutos, 5 minutos. Es sábado, mañana vas a la iglesia y te limpias. Entonces Satanás convence. Pero usted debería decir, no, ni 5 minutos, ni 1 minuto, ni 2 segundos. Porque escrito está, sé santos, porque yo soy santo, ha dicho el Señor. Y usted de esa manera derriba ese pensamiento. De repente en tu matrimonio tu esposa no tiene el carácter que tú quisieras que tenga, amorosa, cariñosa, como una esposa muy que te atienda como rey, te haga sentir como un rey, sino que es todo lo contrario, es poco difícil, complicada. Para ella 2 más 2 es 5 y eso complica las cosas. Entonces, y tú dices, creo que hice mal, creo que no debí casarme, pero ya estoy harto de esta situación, ya no cambia. Y estás luchando y Satanás dice, sí, es cierto, sigue. Pero tienes que pararte y decir un momento, no, Señor, ¿cómo dijiste? Sí, como Cristo a la iglesia. Tengo que amarla como Cristo a la iglesia, Señor.
Y Satanás, pero es que esa mujer no vale la pena, mira cuántas buenas mujeres hay afuera, el mar tiene tantos peces, ¿tú qué haces acá metido en un charco? Entonces Satanás te convence. Pero tú tienes que seguir y decir, no, como Cristo a la iglesia, este pacto es indisoluble. Está escrito que lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Dios mío, así dice tu palabra, así dice tu... Entonces tengo que perseverar, tengo que seguir. Ayúdame, Señor, dame de tu amor mucho más en mi corazón. Pero voy a mantener mi hogar, voy a mantener mi matrimonio. Y Satanás sigue luchando. Pero es que tú tienes derecho a vivir, tienes derecho a ser feliz. Tú no te casaste para esto. Entonces tú dices, no, tengo que amar como Cristo. Si Cristo se entregó y murió y renunció a su condición y a su posición divina y vino, se hizo hombre y sufrió por amor y por mí, haré lo mismo por mi esposa. ¿Dónde está mi cruz? Y usted se sube. Se sacrifica. ¿Por qué? Porque ese es un pensamiento bíblico, ¿o no? Así dice. Ah, claro, el mundo lo ve diferente. El mundo, la visión del mundo, ¿cuál es? No tienes derecho a sufrir. No, o sea, ¿por qué tienes que sufrir? Tú tienes derecho a ser feliz. Y si no puedes ser feliz con esta mujer, pues sé feliz allá. Bueno, afuera piensan así. Pero acá no. Acá sabemos que matrimonio es muerte. Los que llevaron el curso. Claro. Saben que el matrimonio es muerte, que están muertos ya hace días. ¿Entiende? Tiene que derribar esos pensamientos y luego llevarlos cautivo a la obediencia a Cristo. Solo ahí tendrá victoria. Ahí será su vida victoriosa, porque Dios verá eso y Dios actuará con libertad y con poder, transformará las cosas y usted verá a Dios moverse de una manera sobrenatural. Su caminar será bendecido, victorioso, porque está haciendo usted la voluntad de Dios, porque está negándose a sí mismo y está derribando los argumentos de Satanás. Y Dios lo bendecirá. Así que tenga cuidado con los pensamientos de Satanás. No puedes, eres un inútil, tú no sabes nada, nadie te quiso, nunca te han querido, ni jamás. Llegas al cielo, te van a cerrar la puerta otra vez, te van a cerrar la puerta y no te van a dejar entrar. No, dígale, no. Fuera de acá, en el nombre de Jesús, porque escrito está. Termino con Filipenses 4. Vamos a Filipenses 4. Leamos por favor el verso 8. ¿Ya lo tiene? Bien, leemos en la escritura que dice: por lo demás, hermanos, todo lo que, lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Así que esto es lo primero que dice, es que usted debe tener control de sus pensamientos. Usted debe escoger lo que piensa, como escoge sus amigos o como escoge el lugar donde quiere ir. Y segundo, que hay un patrón que lo va a ayudar a discernir muchos pensamientos. Tiene que ser pensamientos verdaderos, que estén conformes a la verdad. Pensamientos que estén conformes a la pureza. Pensamientos conforme a la justicia. Pensamientos conforme a ser amable, hospitalario. No a crear violencia, no a la inmoralidad, no a la mentira, no a la falsedad, no a la injusticia. Sino pensamientos conforme a la verdad, a la pureza. Entonces Satanás viene con un pensamiento de inmoralidad. Ya sabe que eso no puede estar en su cabeza y debe enfrentarlo. Si viene con pensamientos de mentira, de falsedad, de engaño, para que usted se salga con la suya, debe rechazarlo, porque no está conforme a lo que debería usted entregar su mente, a lo verdadero, a lo puro, a lo justo, a lo amable, a lo que es digno de alabanza, a todo aquello donde hay virtud. Allí debo centrar mi mente, en eso puedo pensar, en eso debo sentarme o echarme y pensar en lo verdadero, en lo justo, en lo puro, en lo amable, en eso, no en la violencia, la hostilidad, la guerra, la mentira, cómo salirme con la mía, cómo engañar, cómo hacerla bien, para que no me vuelvan a atrapar. En eso no se piensa, se piensa en lo que es santo,
en lo que agrada a Dios, en eso se piensa. Y si su mente lo quiere llevar por otro lado, no, dile, tú no vas a tener control de mi mente. Yo gobierno mis pensamientos. Yo decido en qué ocupo mi mente. Y yo he leído que el que ocupa su mente en las cosas de la carne segará muerte. Pero el ocupar su mente en las cosas del Espíritu, segará vida y paz. Usted decide, tenga mucho cuidado con lo que escucha, con lo que recibe de las amistades, de la televisión, de alguna revista o de algún profesor en la universidad. Tenga mucho cuidado con lo que recibe. Y mientras usted lucha sus batallas, habrá algo más que tiene que continuar haciendo. Renovar constantemente su manera de pensar. Constantemente, a la luz de las Escrituras, conforme a la palabra de Dios, ir renovando toda su manera de pensar, porque Dios ha dicho que tenemos la mente de Cristo. Amén. Tenemos la mente de Cristo. Den una alabanza al Señor. Gracias, amado Dios. Pongámonos de pie, por favor.